Y voy a seguir a ver si estamos, ahí estábamos viendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto se llamó, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, se Esto escucha se, perfecto. esto se llamó la Escuela de Nueva York. No era una escuela. Muchos de ellos van a estudiar en la escuela como de fomento, ahora vamos a ver de este lugar, pero vamos a ver de qué manera el grupo, o lo que se entiende hoy por expresionismo abstracto, estuvo liderada por artistas que en realidad no eran norteamericanos. En Estados Unidos la mayoría se nacionalizó, era un país, como digo, de inmigración. Y el más importante, el primero, fue un armenio, Achille Gorky. Se llamaba Bostanik Manon Adoyan. Gorky pudo escaparse del genocidio armenio. No sé si ustedes conocen la historia que durante la Primera Guerra Mundial los turcos sometieron a un genocidio a través de arrastrar a todo el pueblo armenio, creo que hasta el sur de Libia, donde morían de inanición, bueno, algo espantoso. El padre había viajado a Estados Unidos y él con su madre y sus hermanas, creo que la madre muere, hay una película, una madre muere en el camino, se reúnen con el padre. Bueno, la vida de Gorky fue una vida dura desde sus comienzos y su final también. Él termina suicidándose en el año 48 por depresión. Trabajó durante muchos años de pintor de brocha gorda, es decir, su oficio era pintar paredes, pero fue un referente muy importante. ¿Qué traía Gorky ya de Europa? Bueno, traía toda la experiencia del arte moderno, que, como bien dice Argan también, incluso artistas de las vanguardias europeas que todavía eran más figurativos, se da un fenómeno que este traslado a Estados Unidos se van a hacer más abstractos. Gorky fue un gran colorista, es muy interesante el color en su obra. Y si yo les pregunto en esta obra a qué les remite, cuáles podrían ser los referentes de Gorky cuando pinta esto. Kandinsky. Muy bien, Kandinsky. Fíjense que hay alguien que tiene doble parlante porque se hace un eco. Muy bien, el Kandinsky de justamente la abstracción lírica, acuérdense, después tenemos el Kandinsky de la época de la Bauhaus, que va a recurrir a figuras geométricas. En cambio, esto es la abstracción lírica, donde ya no hay casi figura fondo, muy importante, ¿no? La lírica es del Caballero Azul, ¿no? ¿O cómo es? Exactamente, es del periodo del Jinete Azul, que es muy, muy, muy interesante para ver, porque además ahí Kandinsky rompe con la idea de la estructura del cuadro arriba y abajo, a derecha e izquierda, ¿no? Casi que no me doy cuenta dónde figura y qué fondo. Es algo maravilloso lo que hace Kandinsky en ese periodo, junto con Franz Marc. Muy bien, muy Y acá bien. también tenemos como muy la primera etapa de Rothko, ¿no? Como esa llegada. Claro, exactamente. Y una cosa así abstracta, muy libre, ¿no? Esto también, vamos a decir, lo que yo les mostré antes eran los artistas de vanguardia, incluso norteamericanos, pero con esa mirada más abierta, más conservadora y siguiendo las pautas europeas. Y acá hay una gran libertad. Esto es lo que les va a impactar. Ahí está Achille Gorky, creo que se llama Sueño de Noche. Miren estos grises preciosos, formas orgánicas, que también remiten a lo que fue la gran vanguardia, incluso durante la guerra, que también algo del surrealismo, ¿no?
esta obra, Combate Enigmático, creo que es del MoMA, no, del Museo de San Francisco. Díganme una cosa. Perdón, acá tenemos un Ashley, un Gorky verde en el museo, al lado del muro. Exactamente, sí, sí. ¿Y esto a qué les remite? ¿Un aire a quién tiene? Picasso. Picasso era el número 1 para todos ellos también, ¿eh? Muy bien. Pero recuerda a Max Beckmann también, con esos contornos negros y esos colores. Sí, sí. Miren esta pastoral, aire a quién. A Miró. A Miró. Exactamente, muy bien. Acá también, ¿no? Acá es lo que podemos decir el surrealismo orgánico. El surrealismo orgánico de Masson, que era un pintor francés, que también va a Estados Unidos, de Roberto Mata, el pintor chileno, que también fue un surrealista muy importante, que vivió en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Acá también. Muy interesante esa libertad. Y Gorky, por ejemplo, lo va a recontra admirar Pollock, ¿no? Pollock veían en Gorky esta especie de liberación de la forma, esta transgresión a todas las normas. Que es una síntesis, bien, dijimos, voy a repasar, desde Kandinsky, de Picasso, de los surrealistas. Vamos a ver ahora también otra de las figuras centrales, incluso amigos entre ellos dos, Achille Gorky y Willem de Kooning, un artista nacido en Holanda que va a llegar siendo ya 20 y pico de años, tenía cuando llega a Nueva York, también trabajaba pintando paredes, lo único que sí, a diferencia de Gorky, que se suicidó en el 48, Willem de Kooning murió en el 97 y siendo un artista ya consagrado, millonario, también hay que decirlo. Y acá tenemos una pequeña síntesis. Estudió en la Academia de Artes de Rotterdam. En el 26 ingresa a Estados Unidos, trabaja como pintor de paredes, dijimos, se instala en Manhattan, traba amistad con Achille Gorky, va a comenzar una serie de figuras masculinas y pongo el acento, y es que si quieren subrayar, 1947, él va a iniciar su serie más famosa, o sea, por lo que más se lo conoce durante este periodo de lo que se llama la Escuela de Nueva York, con la serie de las mujeres. Ahí tenemos la influencia de Picasso, de Matisse. Acá es claramente la influencia de Picasso, ¿no? Y ahora sí vamos a ver de esta serie de mujeres a la aparición de un arte más desestructurado, ¿no? Este es Ángeles Rosas. Ahí tenemos las mujeres del 47. Ahí tenemos una muestra, esa pared donde aparecen estas figuras que ahora vamos a ir viendo. Miren, donde prácticamente, ¿qué pasa con figura fondo? Con este ABC de la pintura más clásica, ¿qué pasa? Se mezclan, se incorporan. Y aparte tiene algo como esto que decías del tiempo de Tapies, que era como un tiempo más de etapas y estratos. Este es como un tiempo como que después de un minuto pasa de una punta a la otra y también puede estar 2 horas en un puntito, como que tiene otra temporalidad más errática. Exactamente, muy bien tu comentario, muy bueno. Esta cosa rápida, ¿no? Nerviosa. Y acá también yo les quiero decir que no está mal que lo podamos también meter en la bolsa de lo que es la neofiguración. Es más, para algunos la neofiguración también está muy ligada
a la figura de Kooning, de esta etapa, después él va a llegar a la abstracción, pero acá hay figura humana, claramente, y él va a hacer hincapié en estas mujeres brutales, monstruosas, que como bien dijimos, él está casi, que parecen emerger del espacio, ¿no? Esta idea de que no hay una separación neta entre figura-fondo, como vos decís, de un gesto rápido, sin cuidado. Y esta sonrisa de la mujer de los años 50, ¿no? Como esta mujer Sí, perfecta de la revista, pero al mismo tiempo como transgredida por esa... exactamente, ¿no? esa Muy beta bien, de la muy bien. guerra. Estábamos en la época que van a aparecer justamente todo lo que va a ser, digamos, acá estos movimientos van a convivir con el pop art, ¿no? Que vos marcás perfectamente con la aparición de las revistas, de glamour, las revistas Los Paparazzi, las revistas de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor, de Brigitte Bardot, ¿eh? Y esto es como una parodia, ¿no? Y además hay una exageración en los pechos, en el sexo, algo que para el norteamericano medio esto era brutalísimo, ¿eh? Hoy no lo vemos así, hoy lo vemos con otra mirada, pero en ese momento de Kooning se convirtió en el abanderado del arte moderno por esta transgresión a toda norma de belleza. Acá hay monstruosidad, acá hay feísmo, acá hay una clara, un claro corte con las buenas formas. Bueno, pero porque esto está en contra también del high life de Estados Unidos, de la robe de satén, del teléfono blanco, de ese cine que estaba mostrando una realidad que no era una realidad, porque en Europa se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya había estado la Segunda Guerra Mundial. Acá y ya había había una terminado. crisis muy importante en ese momento. No, y sobre todo porque él además, estamos dentro del arte culto, ¿no? Y estamos hablando también, fíjense que si hay alguien que está haciendo algún ruido, que saque el sonido. Para hablar lo ponen en el micrófono, pero sáquenlo porque nos queda grabado. Quería comentarles que él viene del expresionismo nórdico, es decir, como les dije, de Kooning viene ya siendo un joven, pero ya había tenido una buena experiencia, incluso de su formación en Rotterdam, y él trae ese expresionismo nórdico. Esta obra es muy interesante, es la que aparece en el libro de Marjan Fitz, que es el primer capítulo del arte del concepto al arte del objeto al arte del concepto, y hace un análisis muy interesante de esta obra, que él la coloca directamente dentro de la neofiguración. Fíjense que casi la figura tiene el mismo tratamiento que el fondo, casi que no, los límites entre figura-fondo están confusos, fundidos de alguna forma, ¿no? Y esta gestualidad, y como bien dijeron, esta impronta de un arte hecho con rapidez, ¿no? Bueno, acá sí. También esta heterosexualidad presente, ¿no? Hacía como que sea más aceptado, porque por ejemplo todo lo que es los poetas beat y toda la trastienda homosexual de la época queda más relegada, que eran temas mucho más fuertes. Sí, exactamente. Tener esta figura femenina es como seguido tomando este objeto de consumo, pero más transgredido. Sí. El tema de la sexualidad y de las diferencias sexuales va a ser más tomado en los 80. Eso va a ser un tema fuerte en la década de los 80, ¿no? Muy bien lo que planteas y ya lo vamos a ver después. Bueno, de Kooning llega a este expresionismo abstracto. Acá sí podríamos decirle, cabe bien el sello de decir expresionismo abstracto, gestual,
distendido, fuerte, en el sentido de que no hay como muy libre en esa expresión. Esta obra a mí me encanta porque se llama Villa Borghese. La Villa Borghese, el Palacio Borghese en Roma, está en una colina que es todo verde. Así que casi que acá hay un referente, ¿no? Al lugar. Es una obra de unos touch. Ahí vemos claramente como el artista, la obra, ¿dónde está? ¿Dónde está lo fuerte de la obra? ¿Dónde está la esencia de esta obra? ¿En qué? En el color. Título. La pincelada. En lo verde. En la pincelada, en el gesto, en esa marca que él dejó, que es única, que es como la firma, ¿no? Esa Lo increíble que pudo ver, Las digamos, manchas el blancas. emplazamiento, porque Claro. el edificio es muy neoclásico y todo Claro. lo que tiene dentro también es muy barroco, pero el emplazamiento sí, es así. Claro, Las y manchas veo, blancas representarían las esculturas de Villa Borghese, porque en los Podría jardines ser. están llenos de esculturas. podría ser, digamos, no sé, él le puso este título, pero a mí me sugiere, justamente me hizo acordar de que los demás palacios romanos están en el centro de Roma, en cambio la Villa Borghese está en el Sí, jardín. son más urbanos. Esto, Claro, pero bueno, digo, esto es un gesto, ¿eh? Se llama Cuyo nombre estaba escrito en agua. No, aparte de empezar a evitar esta desmaterialización de la obra, para empezar a evitar también el título como enigma, como el concepto que ya había dejado Duchamp, como que, bueno, el título Claro. forma una parte importante. Claro, exactamente. Y esta libertad expresiva que, bueno, fue muy rupturista en su momento. Estamos hablando ya en el año 1975, ya pasaron millones de cosas en Estados Unidos, pero estamos viendo la obra de Willem de Kooning, ahí lo tenemos, personaje que puedo decir, se le rendía pleitesía, los jóvenes estaban encantados porque en Estados Unidos fue un detonador de la tradición. Vamos a ver otra figura muy interesante que fue el norteamericano Mark George Tobey. Nació en Chicago, estudia en el Gran Instituto de Arte de Chicago. Si algún día pueden, yo creo que también, fui una vez y qué suerte, qué suerte que pude ir al Instituto de Arte de Chicago. Es como un pequeño Louvre, es realmente la colección está la Academia de Estudiantes, como si fuera el UNA, y está el museo nuevo, hecho una parte por Renzo Piano y la parte antigua. Tienen unas obras extraordinarias, ¿no? El Museo de Arte de Chicago, el Instituto de Arte de Chicago. Bueno, muy interesante que Mark Tobey, recién vimos a de Kooning y a Achille Gorky con esas telas, y sobre todo de Kooning gigantes, gestuales, brutales. Miren, dentro de este movimiento, Mark Tobey va a hacer una obra intimista, va a trabajar mucho con acuarela, con papel. Él va a tener una conversión después de la guerra, de una situación traumática también, al bajaísmo. Perdonen que no sé exactamente cómo es la filosofía, es una filosofía que tiene que ver con la filosofía, no sé si Zen, y él va a viajar a China y luego va a viajar a Japón, al monasterio Zen en Kioto. Por eso su obra tiene una cosa intimista, y sin embargo, son obras, algunas de él muy pequeñas, y sin embargo es la mirada macro. Como él va a tomar imágenes, yo les diría, hoy no existía en la época de Mark Tobey, como tomadas de un dron, como imágenes de la Tierra. Bueno, sí empezaban las primeras imágenes satelitales, las imágenes de las naves espaciales. Vamos a ver. Ahí puse el bajaísmo, porque como nunca me acuerdo bien
que lo tomé de un Wikipedia, ¿no? Como fe Bahá'í, entre sus seguidores y la bibliografía relacionada, es una religión brahmánica, monoteísta, cuyos fieles siguen las enseñanzas del religioso persa Baha'u'lláh. Perdón. Profeta y fundador, a quien se considera un mensajero de Dios en la época actual. Bueno, muy relacionado otra vez con lo hindú. Y ahí tenemos esto, que él va a trabajar, témpera, miren qué material que usa Mark Tobey, témpera sobre papel, y esta se llama Broadway. Es la calle Corrientes, ¿no? La parte de Manhattan que están todos los cines, teatros, y la dibuja con blanco, como si fuera un negativo. Sin embargo, miren cómo se ve esta especie de profusión de formas barrocas que es la calle con son las luces de Broadway, las luces. Claro. Por eso le hizo blanca, creo yo. No, y él va a hacer escrituras blancas también. Él va a adoptar como, en vez de negro, el blanco, ¿no? Es como una visión más, ¿cómo diría? Una visión más mística. Arriba se ve como una luna. Del horror vacui, ¿no? Como que toma eso. Sí, sí, y del horror vacui. Sí, muy bien. Mercado de granjeros. Acá también tenemos imágenes que, por supuesto, devienen también de el postimpresionismo, de los Fauves. Pero esto es interesante. Miren cómo acá vemos las figuras con sombreros, como si fuera un mercado. Él va a tomar mucho la idea del mercado, donde se junta mucha gente, donde hay mucho espacio. Y miren esto, imágenes con personas. Y acá es casi que la figura humana y el espacio se transforman como un signo, ¿lo ven? Otra vez también las transparencias, la témpera. Y esto sí, acá veríamos una figura como hasta con un velo, ¿no? Da la sensación un brazo o el otro, una mesa. Y casi se transforman las figuras en jeroglíficos, en signos. Miren esta obra, Canticle, Caseína sobre papel, series meditativas, 7, interesante. La caseína, ¿qué es? ¿Ustedes saben qué es la caseína? Sí, lo que se saca de la leche para hacer la crema. Exactamente, un componente de la leche con el que se puede generar también una imagen, ¿no? Como que se puede pintar, y él hace como si fueran puntitos. Muy interesante esto, es abstracto. Y esto parece, me hace acordar mucho a una obra que tenemos de Jules Solar, que parecen unas runas, esas escrituras germanas, primitivas, y se llama Tránsito, témpera, tinta china y tiza sobre papel, 62 por 48 del Museo Metropolitano de Nueva York, muy interesante. Miren, acá vemos cómo arrastra el pincel, y parecen, ¿sí?, signos. Tránsito, como si estuviéramos viendo el caos de una avenida. Parecen ideogramas esos. Ideogramas, exactamente. Perdón, no termino de arreglar. Almacén chino. El barrio chino que hay en todas partes del mundo. Miren cómo veríamos qué cosa, como si Mark Tobey estuviera viendo desde arriba, vuelvo a decir, desde una visión satelital o un dron, ese fluir en la calle del barrio comercial chino, ¿no? Muy interesante. Y esto, bueno, esto sí, casi es la mirada de un dron, ciudad aérea. Otra vez una especie de acuarela sobre papel.
ritmos de la tierra con la técnica del wash. Forma trama siempre. Sí, Parece la manifestación del domingo vista desde arriba. exactamente, no son como vistas de multitudes. Por eso digo, miren, y en papeles pequeños son tramas. Miren qué distinto al gestualismo agresivo de Kooning, ¿no? ¿No? Lo que quiero mostrarles es que lo mismo que con el informalismo, el expresionismo abstracto no es un estilo, son artistas que van a imponer un lenguaje moderno, que van a romper con los cánones académicos, pero que no se van a encolumnar a través de como las vanguardias, a un estilo reconocible, como los futuristas, los cubistas. No, a pesar de que hubo cubistas de muy distinto calibre y expresión. Pero acá lo que estamos viendo es que la Escuela de Nueva York es esta idea de imponer un lenguaje claramente moderno, liberador, antiacadémico. Amantes de la luz, serie escritura blanca. Por eso yo les decía, él va en vez de negro, ¿no? Miren la trama de esta obra chiquitita, 11 por 16 centímetros, es un papelito, pero como la idea del blanco como luz, amantes de la luz. Interesante esta mirada, una mirada oriental que tiene Mark Tobey. El avance de la historia, esta también está hermosa, wash y acuarela, no tengo las medidas, acá faltan las medidas, pero miren, ¿no? Estas tramitas que nos va a hacer recordar al action painting que ahora vamos a ver de Jackson Pollock. Profe, Sí, esa obra me hizo acordar mucho a lo que tiene León Ferrari, que está en el Malva, me parece. Hay una obra que se llama Manos, que son como estos cuadros tridimensionales que él hace con estas tramas, pero nada más que es físico lo de León Ferrari, no es gestual. muy bien, muy bien. Y además cuando, sí, me gusta tu comparación, cuando León Ferrari hace también con escritura, la escritura, en este caso son tramas lineales, pero las escrituras de León Ferrari también no valen como escritura, no es que yo voy a leer ese texto, pero lo voy a leer como una trama también. Muy bueno, muy bueno. Sí, tiene una que son dos superpuestas, o sea, sobre un vidrio dibujada toda la escritura y en el medio, en el sanguchito, digamos, unas mariposas y de vuelta en el fondo la escritura, digamos, también hace la superposición de alguna manera física. Exactamente, exactamente. Funciona la escritura como trama, Sí. como visual. Tiene, por supuesto, valor visual. 6 improntus para Omar Khayyam 2. Esta es una, posiblemente sea litografía o algún grabado. ¿Qué les parece? ¿Qué les sugiere acá? El título remite al Oriente, al bajaísmo, como decíamos. Pero ¿qué sugiere? ¿Es la vista de qué? Células. Desde un microscopio. Parecen tejidos. Células. Células, lo que se puede ver en un Tejidos microscopio. Decíamos recién como si estuviéramos viendo desde un drone, desde una visión satelital, pasamos de lo macro a lo micro. Pero también visto pero desde igual, arriba. claro, y también estas dos dimensiones que escapan a nuestra visión cotidiana, que es la visión de cómo nos vemos desde el universo, o cómo nos vemos, que no lo vemos en nuestra piel. Digo, siempre es tan fascinante poder ver en un microscopio la sangre, un pelo, todo ese universo que no lo vemos, pero que está, obviamente que está. Muy interesante cómo él va a tomar esas dos cosas. Vamos a ver otro artista, Franz Kline. Por eso quiero marcar y volver a recalcar que no fue un estilo el expresionismo abstracto, sino
este grupo de jóvenes que, como les dije, los irascibles que había salido en la revista Life, protestaban porque no habían sido invitados por el director del Metropolitan Museum a una muestra, y ellos se sabían que eran la vanguardia de esos años. Franz Kline, que sí conoció, fue, no digo que amigo, pero sí lo conoció bien, nuestro querido Kenneth Kemble, al cual para mí su obra se parece más, aunque Kenneth Kemble decía que él miraba a Motherwell, pero miremos a Franz Kline, con estos grandes telas, miren el tamaño, ¿no? Estudia en Boston, viajó a París y a Londres, y perteneció a una escuela que fue un poco el núcleo de ellos, que fue la Ashland School, y ahí lo tenemos a Franz Kline con estos grandes, esta pintura, ¿cómo la calificarían ustedes? Ahora ya sí quiero que me lo digan, ¿cómo la pondríamos, la categorizaríamos como qué? Gestual. Gestual, con touch, ¿no? Gestual, tachista. Tachismo. Muy bien, gestual, tachista. Miren el tamaño. Recién hablábamos de las pequeñas obras. Me gustaría de Mark Tobey ver más obras, ¿no? Siempre me quedo con las ganas, muchas veces, de un artista. Las obras de Franz Kline, 4 metros, 5 metros. Miren lo que son estas telas. También esta es un pequeño papel, esta es 8x12, pero fíjense que estamos en la misma tesitura, locomotora le pone. Acá tenemos estas grandes touch que él hace sobre una base ya con impresión, con capas, con veladura, y luego estos grandes gestos, signos muy libres, que reflejan la fuerza expresiva del artista, ¿no? 2 metros por 2,80. Y aparte la corrección, ¿no? Que hace constantemente, no es que lo hace una, sino como hay una capa de blanco que va corrigiendo y va componiendo a partir de, ¿no? Una obra expresionista lleva tanto tiempo como una obra quizás de Caballete, ¿no? No es que por ser esa gestualidad agresiva tiene menos trabajo. Exactamente. Pero bueno, pero la idea también es, yo digo, está muy bien lo que decís, y seguramente no, sobre todo después Kemble va a decir que él hacía bocetos para hacer esto, ¿no? Esto sí tiene la impronta de algo libre, ¿no? Una expresión libre, que yo mandé el touch y fui de un lado para otro con... Lo importante es como la fuerza que yo le impuse, ¿no? Kemble hacía bocetos, pero después con una pantallita cuadrada, recortada, elegía parte de los bocetos para hacer las obras. Exactamente. O sea, buscaba la parte que tenía, o sea, como más fuerza, más expresión, más gestual, y esa la reproducía, pero la reproducía y la elaboraba, ¿no? Sí, sí. Pero Acá, también, además del gesto, se ve como el dinamismo de la acción en la pintura. Exactamente, eso me parece que es la esencia de este arte gestual, ¿no? Es decir, miren, todos los días no nos levantamos con la misma energía, así que no va a haber 2 cuadros iguales. ¿En qué sentido? De que el artista quiere plasmar esa energía con la que uno, que es única, es la de hoy, es la de esta hora, esa energía que no voy a tener mañana, o que va a ser diferente, por lo menos. Y con respecto a lo que dijeron antes, acá también haría un parate, en el sentido de que el arte es histórico. No me acuerdo, perdón, quién habló antes cuando dijo no lo podemos comparar con un cuadro de Caballete. ¿Quién es? No, yo dije que lleva la misma cantidad de trabajo que un cuadro. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre?
Noel. Manuel. Mirá, ¿cómo? ¿Perdón? Manuel, digo. Manuel, perdón, discúlpame, no te escuché bien. No, Manuel. tengo la cámara apagada, pues me levanté y Ah, tengo los pelos para todos lados. está bien, no te preocupes. Manuel, es muy interesante lo que decís, pero voy a tomar lo que decís, lo que dice Manuel, para también explicar de qué manera el arte va cambiando esencialmente, ¿no? Pensemos los Van Eyck. El ejemplo más grande es los 8 años que le llevó a Hubert y ¿cómo se llamaba? Jan Van Eyck. 8 años trabajaron sobre ese famoso retablo del El Cordero Cordero Místico. Místico. 8 años, sí, exactamente, pintando y velando las cosas. Digamos, el resultado de una obra preciosista, con detalles, con la luz, con la veladura. Con todo el significado, Exactamente. los signos. Exactamente, la iconografía que podía estudiar después Panofsky sobre esa pintura. Pero lo que yo quiero marcar es cómo el arte representa una época distinta, ¿no? Es decir, también el espectador de la época del Van Eyck de 1450, diríamos, tenía otros tiempos al tiempo de esta pintura que, como bien decía Manuel, no es que sea un touch, así, lo hizo así nomás, no es así. Y además a veces hay que estudiar mucho para poder hacer esto, para después liberarse, pero claramente es otro concepto el del arte, de un pintor de caballete. Una pregunta. Sí, dale. Estuve leyendo la bibliografía y no sé si entendí bien. Los trazos, por ejemplo, en este caso, de esta obra que está puesta acá en la pantalla, ¿los trazos son signos, son referentes de algo en esto? No. Los trazos son justamente esta energía, esto que decimos, ¿no? La energía del artista que Pero deja... ¿no son signos de la energía del artista? ¿No son referentes de una gestualidad? Sí, termina que siendo... solo Claro, al artista. obviamente, una cosa es tener energía y otra cosa es plasmarla. El artista lo que hace es darle materialidad, por supuesto. Después se transforma en un gesto, en un signo, pero nace justamente de esa impronta de que, a ver, si acabamos de decir, ¿no? El trabajo de los pintores flamencos era representar minuciosamente, casi diríamos reproducir el mundo. Acá estamos, el artista está tratando de volcar toda su ser, toda su dinámica, todo su... Lo que siente. Exactamente, ese sentimiento interno. Bueno, uno... Sí. También con esto que decías de las comparaciones de las históricas, ¿no? Como la situación del arte, acá es cuando se empieza a decir compré un Pollock más que compré una obra de Pollock, sino como esta extensión del artista desde su filosofía personal de cómo crear, ¿no? Pero esto desde los músculos y la acción, desde su presente hasta de la tela, ¿no? Como una extensión constante de sí. Perfecto. Ahora, uno podría decir, ¿por qué este cambio? Bueno, porque antes vivíamos en un mundo donde la cultura estaba, digamos, la sociedad estaba imbuida de una cultura religiosa dominante. Todos entendían quién era el Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Cristo. Cristo, ¿no? Y el Cádiz, y la idea del Cordero Santo místico, arriba, y de todos los padres de la iglesia, los rabinos, digamos, ese mundo era la cultura de ese momento, todos sabían de qué se trataba, no era un arte exclusivamente, y menos en un país de un desarrollo de la burguesía, ¿no? El comienzo de la burguesía. Mientras que acá
Es otro enfoque filosófico, acá es el hombre, es el ser. Y acá es el hombre, es el ser, cuando ya vino el señor Freud y nos explicó que nosotros somos una de cal y una de arena, y cuando aparece la idea del sujeto, es decir, lo que nosotros podemos explicar como historiadores del arte es por qué ese cambio, esa cosmovisión distinta de los pintores flamencos, de los Van Eyck, que pintaron un tema religioso, que compartían sus conciudadanos, y la idea de este arte que tiene que ver con el sujeto, con el psicoanálisis, con interpretar de que cada uno tiene una energía diferente, de que hay que sacar afuera justamente este mundo que nos configura, que está suprimido por la represión. Bueno, ahí Freud explica cómo es el sistema, los vasos comunicantes, así lo usaron también ese término los surrealistas, entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Es como un volcar la interioridad, casi como un desahogo de lo que tengo adentro y lo vuelco en el papel, y eso es lo que el espectador percibe. Exactamente, exactamente, esa fuerza interna irracional en un punto. Aparte del trabajo que veníamos desde los informalistas, ¿no? Viendo cómo se transformaba ese espacio pictórico y empezábamos a llegar al frente y al espacio propio de la tela, acá toma un primer plano en ese concepto de, bueno, estamos hablando del propio espacio de la tela, ¿no? Son telas recortadas que siguen alrededor del bastidor y todo eso, ¿no? Como ya no hay más, no porque si no limitás esa obra, ¿no? Como bien. Más como llegando ya casi a después como va a agarrar un poco el movimiento Madí en algún momento acá, pero como toda esa movida del espacio propio. Exactamente, por eso en la obra tenemos que analizar el espacio, ¿no? El otro era un espacio ilusionista. Panofsky te podría decir, miren, los flamencos hacían el espacio a ojímetro, ¿no? Comunis, él llamaba la perspectiva comunis, para ponerlo en latín. Y los italianos lo hacían con el sistema euclidiano, ¿no? Partían de un punto y hacían todas las líneas que fugaban a un solo lugar. Y acá tenemos otro espacio, que bien lo describiste recién, es el espacio de figura-fondo, de superposición, el espacio casi podríamos decir de esa interioridad subjetiva, ¿no? Entonces, los elementos que el artista trabaja no solamente tienen que ver con los conceptos que una sociedad maneja, sino también con los cambios de la cosmovisión y del espacio y de la relación con los materiales. Claro, no hubieran entendido jamás los hombres de la época de Van Eyck un cuadro de Franz Klim, pero por eso es que nosotros lo que tenemos que tratar de entender el fenómeno artístico en relación con lo que se piensa y en relación a qué apunta el arte, desde dónde parte, cuál es el significado de la forma. Aparte hay bastante vacío, ¿verdad, profesora, en la obra también de este artista? Sí, porque dijimos el Oriente jugó un papel importante tanto para el informalismo como para acá. Y Manuel, vos ibas a decir algo. Sí, no, que la anécdota en este caso empieza, si bien no la hay, empieza a estar en tiempo presente con respecto a estas historicidades que teníamos antes. Incluso en Picasso, ¿no? Siempre te estaban contando el cuentito de la mujer, que qué sé yo. En este caso es un tiempo presente en cualquier momento que lo ves hoy y sigue estando en presente la obra. Uh-huh. Las dos cosas siguen teniendo, además, el arte logra algo que no logran otros objetos, que es la eternidad, ¿no? El valor eterno. ¿Por qué? Porque también esto que también es importante, ¿no? Muchas veces yo que he trabajado con algunos artistas, lo que uno hace en una época, a los 20 años, y bueno, después no lo vas a hacer después. Así que de alguna manera, como diría Octavio Paz, es la consagración del instante. La obra consagra
ese instante, los nervios, la fuerza, la verborragia expresiva de un momento, ¿no? Me hace acordar a estos Cristos de Donatello que veníamos en el segundo nivel, de que estaban sufriendo en el momento, ¿no? Como que este tiempo en los distintos Cristos, como este Cristo que sufre ahora, ¿no? Y que hoy en día sigue sufriendo, por más que es un Cristo de 1500, ¿no? Como esta temporalidad de Donatello. Exactamente. Más allá incluso del ámbito exclusivamente religioso, más allá de que si uno como espectador sea o no creyente, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos acá le empezó a poner color, ¿eh? De Franz Kline trabajaba con estas paletas muy escuetas, ¿no? Blanco, negro y algunos azules, ¿eh? Ahí tenemos unos poquitos azules y luego ya estamos reflejos negros, lo llama esta obra, con más color. Este es el que tenemos nosotros, Museo de Bellas Artes, se llama Negro, Azul y Blanco. Como les dije, el fondo no es plano, hay mucha elaboración de veladuras o de imprimación en el fondo de esta obra. Vamos a ver otro artista gestual. Esos anteriores de colores son casi un Baselich, casi un contacto directo con Baselich. Sí, sí, exactamente. Vamos a ver otro norteamericano que fue Robert Motherwell, que van a ver qué distinto es a Franz Kline. Para mí, Kenneth Kemble se parece más a Franz Kline, pero él dijo que era amigo de los dos, se hizo amigo de los dos y que él siguió más a la obra de Motherwell. Motherwell fue un artista especial porque se licenció en filosofía en Stanford, comenzó un doctorado en Harvard, iba a seguir historia del arte, pero luego empezó a pintar con Meyer Shapiro. Y lo más importante de Motherwell, bueno, siempre que digo lo más importante me pregunto si no es un error decirlo, pero lo más conocido, sí, son las 140 obras que él hace de una gran serie que se llamó Elegía para la República Española. Es decir, un homenaje a los caídos durante la Guerra Civil Española para los republicanos, ¿no? Obviamente. Eso es interesante. Y vamos a ver esta serie que tiene 140 obras, dijimos. A ver, sí, 140 obras. Miren cómo él va a trabajar. Miren qué fácil es diferenciar a Motherwell de Franz Kline. Ambos trabajan sobre lo gestual, sobre el tachismo, ambos son abstractos y sin embargo tienen una impronta bien diferenciada. Son figuras más cerradas, ¿no? Figuras más cerradas y hay formas más oblicuas, ¿ven? Esta forma va a repetirla, ¿no? Estas formas oblicuas, más curvas, que las... Trabaja más la mancha también. Trabaja más la mancha también, exactamente. Miren qué linda esta imagen, para que ustedes tengan idea del tamaño de estas obras. En cuanto a son más, las anteriores son más dinámicas, están trazos más abiertos. Exactamente. Acá es todo más cerrado, más concentrado, más dramático es esto. Exactamente, y tenés razón, y menos dinámico, ¿no? Con esas como líneas o manchas verticales le da mayor estatismo, ¿no? A la obra. Lo que les quería comentar es que también él trabaja con una paleta reducida de blancos, negros y tierras. Ahí tenemos una obra pequeña en papel de arroz. Acuérdense que a todos ellos los fascina también el tema del ámbito oriental. Bueno, y llegamos a una figura top, que va a ser esta figura de Jackson Pollock. Jackson Pollock era el menor
no, era el menor o no sé, ahora lo vemos, de 5 hermanos varones, ¿no? Nació en 1912 y murió de un accidente trágico, todos dicen que posiblemente autoprovocado, de su auto que se estrella en 1956. Él va a tener una vida errática con una familia que vivieron durante mucho tiempo como una especie de carreta. El padre tenía trabajos ocasionales, pero también se engancha mucho para ir a hacer lo que se llamaba la apertura del ferrocarril al oeste, la conquista del oeste, donde el padre, que trabaja como topógrafo, diríamos como agrimensor, más aficionado, lo llevaba a él, y allí él veía, por ejemplo, a los indios navajos. Es decir, es el Estados Unidos profundo, hacia la costa del Pacífico, hacia el oeste, y él va a conocer a los indios navajos que pintaban con tierras sobre la arena. Esto va a ser importante. Él trabajó estudió en la Liga de Estudiantes, este es el nombre que nunca me acuerdo. La mayoría de todos estos artistas se formó como si fuera en el MEVA, en la Liga de Estudiantes. Eran lugares donde era como un lugar donde se juntaban los jóvenes, pagaban una modelo o algún profesor que los guiaba de Nueva York. Y él trabaja también con Thomas Hart Benson, fue su maestro y un poco como su padre. Vamos a ver que él va a trabajar para la administración en la década del 30, cuando Roosevelt hace becas para los jóvenes que no tenían plata ni para comprar una tela. El gobierno subvencionó y pagaba. A cambio de eso, los artistas tenían que ir por ejemplo, pintar aviones para la aviación norteamericana, pero subvencionó, y el New Deal fueron semanas de arte moderno donde el gobierno pensó, ¿cómo hacemos para que el arte en Estados Unidos tenga un buen desarrollo? Bueno, vamos a hacer eventos, ferias, donde la gente más rica pueda comprar obra de arte a los jóvenes. Ahí está la familia Pollock, eran oriundos de Irlanda y de Escocia, pero él nace en Estados Unidos. Ahí está su madre Stella, todos varones, ¿no? Y su padre Roy, sus hermanos Charles, Frank, Jackson, acá está Jackson, Sandy y Chico. Él era el segundo hijo. Bueno, tercero, perdón. Y estos, ahí está el hermano Charles, que es perdón, un minuto, a ver qué. Ahí lo tenemos, a mí me hace acordar a, ¿cómo se llama el actor? Jack Nicholson. Jack Nicholson parece, sí. ¿No? ¿O soy yo sola que a mí me parece? No, sí, tal cual. Se parece, ¿no? Sí, es parecido. Bueno, el hermano Charles fue un dibujante importante en Estados Unidos que trabajó muy bien en las revistas de arte. Y Jack no tenía dificultades con el dibujo. Este cuadro de 1934, cuando trabajaba todavía con Benton, se llama Going West, yendo al oeste, y es autobiográfico. Ahí tenemos la carreta donde vivían, donde iban de un lado para otro, la madre, el padre y los 5 hermanos. Tiene algo como muy de surrealismo mexicano, ¿no? Movida así.
Exactamente. Si ustedes ven un artista de esta época en Uruguay, Clemente, se llama ¿no? Cunio, es bien de los años 30. Bueno, toda la influencia importante, decimos, del expresionismo norteamericano abstracto estuvo muy ligada al surrealismo. Pensemos que en esos años iba Dalí a ver si podía cautivar a la sociedad o a los ricos norteamericanos. Iba Masón, estaba Roberto Mata, es decir, el surrealismo era importante. Y también la figura de quién. Acá a través de este es un cuaderno de Picasso. Jackson Pollock, de Picasso. Picasso era para todos el gran genio. Picasso nunca accedió a las invitaciones que le hacían para ir a Estados Unidos. Bueno, acá vemos. Ahora, miren esta obra, que se llama La Flama, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Rufino Tamayo. Exactamente. Es muy importante, más que Rufino Tamayo, Orozco. Orozco, de los mexicanos. Pensemos que el muralismo mexicano, los norteamericanos nunca fueron tontos. Los mexicanos eran del Partido Comunista, como Siqueiros, o trotskista, como Diego Rivera, o como Orozco, que fueron revolucionarios, que fueron hombres que tenían una ideología anticapitalista. Sin embargo, gracias a la inteligencia, los norteamericanos se hicieron les pagaban, y por supuesto iban muy contentos. Rufino Tamayo vivió, sí, Rufino Tamayo realmente vivió. Y otro que por ahí fue más cubista, pero no se lo menciona mucho, Wilfredo Lamp, que siempre queda ahí medio perdidito, pero exactamente. Es un cubano importante. Exactamente, cubista y surrealista también, ¿no? Muy surrealista también, Wilfredo Lamp, que tenemos una obra muy buena, o más de una ahí en el Malva, así que cuando vayan... Dos, ¿no? Hay dos. Pero ahora la vidriaron, ya no es lo mismo. Sí, ¿no? Sí, se ve que para cuidarla, pero bueno. Ahí estamos viendo a Pollock antes de lo que él descubre. Pollock sufre horrores. Yo tengo un libro que al que le guste, que lo recomiendo porque fue un Pulitzer. A ver, no sé si lo ven ahí. No. Sí, se ve. Bueno, la cara de Pollock. Ahora se los escribo, Steven Neifeld y Gregory White Smith. Son dos, hacen esta monografía. Miren lo que es tiene cuántas páginas. Yo pensé que eran más de 1700. Es un trabajo extraordinario, muy lindo, muy divertido, que es una monografía que ganó el Pulitzer. Muy bueno, se llama Jackson Pollock. Ese de recién era como una mezcla entre Max Beckam y esas playas que hace Matisse en Niza, ¿no? Sí, y Picasso. Sí, Picasso, obvio, de base siempre, pero viste como después empieza a tener como otras cositas. Exactamente. Y esto es Pollock, pero esto es ¿quién? ¿De dónde lo saca Pollock? ¿Futurismo o Orozco? De Orozco. Orozco a su vez toma el cubofuturismo, ¿no? Digamos, uno puede ir haciendo la genealogía, ¿no? Como cuerpos y un cuchillo ahí, una escena muy violenta, muy de ese muralismo mexicano. Bueno, acá les muestro trabajos de bocetos. Y acá algo curioso, interesante, que son estas formas mandálicas. Les cuento, Jackson Pollock era un joven desde chico. Primero fue un niño alcohólico, o sea, el alcohol en Pollock fue un problema, fue su karma, fue de lo que murió alcoholizado y en un accidente de auto, pero alcoholizado. Y él tuvo muchas internaciones en psiquiátricos, y en ese momento los norteamericanos tomaron mucho la figura de Carl Jung.
el famoso psicólogo austríaco, seguidor a pie juntillas casi de Freud, pero que va a trabajar con el tema de los arquetipos, ¿no? Y estas mandalas, y en ese momento los médicos aplicaban los métodos de Carl Jung, que era dibujar, por ejemplo, un mandala que nos genera como una especie de autocierre, ¿no? La forma redonda para, y ahí tenemos la serpiente y todas estas obras que se parecen a lo que pintaba Carl Jung. Bueno, ahí tenemos Pollock, mira con admiración en la Liga de Estudiantes, ahí también la figura de Achille Gorky, de Willem de Kooning, los admira. Acá tenemos las formas totémicas, otra vez también tomando masculino y femenino, como incluso acá sí hay obras de Raquel Forner de los años 40 que son también Piscis, las figuras de lo masculino y lo femenino, es bien de los años 40. No sé bien por qué aparece todo esto, tendría que investigarlo. Mucho Miró, fíjense que Miró también era una figura interesante, importante en Estados Unidos que empieza a absorber a todo el arte moderno, ¿no? Blue Moby Dick, ahí también parecen imágenes surrealistas. Es también interesante la colorimetría, no sé muy bien cómo se dice, es esto de que el óleo cuando se superpone, se oscurece, ¿no? Como estas imágenes más oscuras. Y hoy ya con el acrílico hay una luminiscencia distinta, ¿no? Pero a veces como cuando vemos las imágenes, muchas veces pensamos que esa tendencia oscura, como que buscamos con el acrílico esa tendencia oscura, pero hay algo de la propia materia que después cuando Pollock agarra, después como esos líquidos de pinturas industriales cambia, ¿no? Pero como exactamente mantiene esa oscuridad de suciedad, ¿no? Más claro. obra, más esa movida. Sí, suciedad, y sobre todo, sobre todo porque el óleo después le ponen barniz y lo que a veces las pinturas desaparecen detrás del barniz envejecido, por eso lo que hay que hacer es limpiar constantemente las obras, ¿no? Eso que vos decís es importante, o sea, el barniz se oscurece y cuando se hace una limpieza, ¿saben con qué se limpia el barniz? ¿Con qué se sacan los barnices viejos? Que hay que sacarlos. No, con saliva. Con saliva humana. Bueno, es muy importante la limpieza de obras, ¿no? Y con mucho cuidado hay que hacerlo, tienen que ser un especialista para hacerlo, ¿no? Ahí tenemos la loba. Miren cómo hay una mezcla de surrealismo, Miren esta obra, sí, título para un libro de Freud, Guardianes del Secreto, ¿no? Y acá dos formas totémicas, otra vez lo ven, y acá la loba, o un animal, no sé, un tipo zorro, loba, no sé, y los guardianes del secreto. Y vamos a ir viendo cómo Pollock, que se frustraba porque no tenía el dibujo de su hermano, va a lograr, especialmente en el año 1947, en donde él ya va a tener el apoyo estratégico de Clement Greenberg y de Peggy Guggenheim, exactamente, que lo va a apoyar, lo va a llevar a Europa, y se va a comprar una casa en Longhampton, en Nueva Jersey, al lado de la playa, donde después van a reunirse muchos de los amigos del expresionismo abstracto en el verano y van todos para ahí. Cuando digo una casa y cuando veo el taller acá lo tenemos, nadie imagínese los talleres que después pudo tener de Kooning ya en la década de los 70 y qué sé yo. Miren lo que era esta casucha de madera que se moría de frío y de calor seguro, ¿no? Pero que ahora sí le permitió
dar este salto fundamental en su vida, que fue la creación del action painting y del dripping. Es decir, esto que en realidad no lo inventó él, acá lo tenemos a Pollock cuando en el año 40 o 42 llega, ¿quién es este? Miren esta foto que tenemos acá. Diego Rivera. No, Diego no. El otro. Ay. Siqueiros. Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, que era este personaje tan disruptivo que llegó en el 33 a la Argentina, que hizo una obra, acá tenemos una obra, yo diría que es casi la mejor, de Siqueiros, sí, que es el ejercicio plástico extraordinario, que solamente... ¿Sí? Está en el Museo del Bicentenario. Exactamente, estuvo durante muchos años en el sótano de la cocina de la casa de los Granados en Don Torcuato, abandonada, quemada después por la familia Alzogaray, que le parecía pornográfica. Bueno, finalmente esa maravillosa obra, que no es política, sino que tiene que ver con la figura de Blanca Luz Brun, que fue una poetisa uruguaya de la que se enamora Siqueiros, algo maravilloso que fue ese ejercicio plástico, que fue tan importante para nosotros porque trabajaron con él Spilimbergo, Urruchúa, Castañino. Castañino y Lázari, un uruguayo. Sí. Berni, ¿no? Y Berni, exactamente, que se quedó siempre con la sangre en el ojo de hacer murales a partir de ese ejercicio plástico de 1933. Bueno, ahí también Siqueiros, y no hay que olvidar la potencia de este artista, decía, un arte nuevo, métodos nuevos. Y ahí es cuando Pollock aprende a poner la tela en el piso. Es decir, se lo enseña Siqueiros. Y el uso de la piroxilina, ahí lo tenemos, miren, ahí está el mexicano y acá está nuestro querido Pollock. Pollock va a tener una hada protectora que va a ser su mujer, Lee Krasner. Ambos habían estudiado con un pintor, Hans Hofmann, un pintor que venía de la Bauhaus. Ella abandona la pintura para apoyarlo a este chico que yo diría que es como un Jack Nicholson, muy complicado, que lo tenía que ir a buscar a veces borracho, quedaba tendido en una zanja, bueno, una vida muy, muy difícil la de Pollock, con muchos traumas internos, pero que pudo generar esto en el cual él se encontró. No hay dibujo, pero hay pintura, no hay dibujo, pero hay verdad en el arte. Esto que empieza a hacer con la piroxilina, que vuelvo a decir viene de David Alfaro Siqueiros, y que tiene que ver con en esto que casi yo diría el action painting es lo más justo a la escritura automática que predicaba André Breton cuando decía el artista puede volcar toda su energía sin pasarla por la razón a la tela, y eso es el action painting. ¿Es tirar pintura a lo loco, así nomás? No. Traten de hacer un Pollock y van a ver que él manejaba la muñeca, él manejaba esas chorreaduras de una manera increíble. Ahí está, en Longhampton, en esa casa, que le empieza a permitir hacer este juego, que como bien diría Argan, el action painting, como la música del jazz, es una creación norteamericana, de una sociedad muy puritana, llena de prejuicios, donde justamente aparece la contracara del prejuicio, que es esta, y que Argan lo compara de manera extraordinaria con la música del jazz, porque no hay una voz dominante, porque todos estos chorreados, es decir, el rojo
el naranja, el azul, el amarillo, los blancos, van creando el espacio, superponiéndose uno a otro, como las voces de los negros que crearon el jazz mientras estaban engrillados trabajando en los campos de tabaco o de algodón en el sur de Estados Unidos, y uno decía una melodía y el otro repetía otra, improvisando. Y eso tiene un nombre, música. Improvisación, aparte, ¿no? No, cuando uno empieza una canción y cuando va por la tercera estrofa, el otro empieza la misma canción. El canon. Canon. Pero esto sería más como una improvisación, ¿no? Es decir, en el jazz alguien tira una idea y el otro va a otra, ¿eh? No repite, el canon por ahí es repetir lo mismo. Esto es como, sí, es va a ser un poquito más libre en un país muy, muy puritano, ¿eh? Y aparte la importancia del comienzo del proceso creativo, ¿no? Como parte fundamental de la obra, por eso mucha de la obra de Pollock es reconocida a través de la fotografía inicial de su obra, y ahí empieza, ¿no? Como dicen que empieza la desmaterialización de la obra, porque empieza toda la importancia procesual. Exactamente, y su manera de trabajo es aquí y ahora, como decíamos, esta potencia, esta energía que vuelco, ¿no? Y que incluso en la obra de Pollock casi es referencial. Miren si esta obra, el título, primero quería comentarles, acá es lo que se llama all over, ¿eh? Es decir, la pintura ya no es más arriba y abajo, composición, el peso mayor está abajo, lo más liviano arriba. Muchas veces las recortaba los bordes, y all over quiere decir todo cubierto. Pero miren de esta forma paisada a esta que tiene estos colores grises, negros, blancos, que se llama catedral, ¿no? Es interesante. Miren hay una película, profesora, hay una película que retrata bastante fielmente la vida de Pollock y todo esto que estás hablando vos en este momento. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Jackson Pollock, la película. Sí, yo la vi. ¿Estará en Netflix, la plataforma que...? No sé si está en Netflix, pero yo la vi pero en sí, YouTube. seguro es fácil de bajarla. Ah, bueno. Seguro. Yo la vi en Me YouTube. interesaría, porque es muy interesante. En la Lulula. ¿Cómo? Está en la lulula.tv, un espacio de cine-arte muy importante. Sí. Ajá, sí, lo había escuchado, la Lulula. Sí, es muy interesante verlo, porque él es él es la expresión de un arte moderno norteamericano. Vuelvo a decir, miren esta obra, se llama Lucifer, y acá tenemos como unos puntitos de colores, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa, vuelvo a decir, no es tirar, miren la trama, lo dinámico que es también la obra de Pollock, que es como un nervio, ¿no? Es como una... nos llena de energía ver esta obra, y delicada, no es pintura así, como mucha gente dice, pero eso lo hace cualquiera, es tirar así nomás. Miren esta obra bellísima, y después él va a ir también buscando más los vacíos. Hay una obra que tuve la suerte de ver que ahora la vamos a ver. Todas son distintas, todas son voces de combinaciones diferentes. En los últimos 3 años él vuelve a la figura, ven acá, podríamos decir neofigurativo, ¿no? Acá hay una cabeza con un ojo, la nariz. Retrato y sueño, mucho tiene que ver con el psicoanálisis, que él estaba bajo tratamiento psicoanalítico, era un hombre que casi no podía expresarse verbalmente, ¿no? De un hombre con muchas dificultades, que encontró en el arte una forma de expresión. Esta obra se llama El fondo del mar o La profundidad. La pude ver en
en la Orangerie, que hubo un homenaje a Monet y estaba esta obra de Pollock que es extraordinaria, es como si, miren el fondo del mar, es casi literal, ¿no? Tiene una cosa de imaginarnos un espacio profundo con ese blanco que fue tapando. Que mide 2 metros por 1,50, ¿no? Como, sí, sí. Era más chiquita. No, grande, grande. Todas las obras de él, salvo la que nosotros tenemos, porque se ve que no era tanta la plata que tenían los Di Tella cuando le fueron a comprar el Pollock, entonces Pollock tendría para todos los, para, ¿cómo se dice? Para todos los bolsillos. Hay algo como esto de Lee Krasner, ¿no? Que gran pintora que siempre lo cuidó, que ella después se ocupa de hacer la fundación, que sigue hasta ahora la Fundación Krasner Pollock, dando becas, más por un perfil senior, pero hasta hoy en día sigue funcionando. Sí, qué bien. Ah, sí, eso no sabía. Sí, ella realmente jugó un papel extraordinario. Pollock no hubiera sobrevivido hasta la época que vivió, porque ¿cuánto murió? Nació en el 12 y murió en el... 44 años. Sí, re poco, pero era un hombre con muchos problemas serios, ¿no? De alcoholismo. Ahora le hizo la vida imposible a la pobre mujer, ¿eh? Y sí, no era fácil estar con un tipo así. Hay que leer la vida ahí, o ver la película. No, y además él era un tipo que no podía ni trabajar, ¿no? Lo habían puesto de guardia de sala para ayudarlo, los colegas lo apreciaban, pero era un tipo huraño, difícil. Pero él encuentra, es lo que yo digo, no se maneja el dibujo, pero él va a manejar, era tan fuerte su pasión de lo que quería decir. Miren qué belleza esta obra, ¿no? Es decir, la idea de que alguien encuentra finalmente su manera. Miren esta, qué belleza, se llama mural, de rojo, ¿cómo sería la traducción? Indio. Piso sería. De piso rojo, de fondo rojo. Mural de tierra rojo. De tierra rojo, que tiene que ver con eso que yo les decía de los indios navajos que él conoció, que le acompañaba a su padre a hacer las mediciones de lo que fue el tendido del ferrocarril al lejano oeste, ¿no? Parecen fotografías del sistema nervioso con microscopio electrónico. Sí, tiene una cosa así muy dinámica, muy fuerte. Y Esto me gusta. Muy libre. Miren esto, ¿no? A veces no conocemos toda la obra de Pollock y tiene otras vertientes, sobre todo los últimos años. Ahí está con Lee Krasner. Ahí está en su taller. Bueno, vamos a dejar para la vez que viene lo que se llaman campos de color. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Sí, perfecto, profe. Esperen que ahora tengo que poner para sacar acá. Ah, no. Espera, acá. La grabación. Detener grabación.